Mateo capítulo 5, versos 44 y 45. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Palabra que es vida, Señor. Palabra que transforma. Palabra que nos impacta. Palabra que nos habla, Señor, y nos permite seguir creciendo. Palabra que nos corrige también, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por ella. Gracias por lo que vas a hacer ahora aquí en medio nuestro, y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Señor, yo cancelo todo espíritu de distracción. Yo cancelo todo lo que nos está tratando de robar la paz. Todo pensamiento negativo, todo lo que no proviene de ti, yo lo cancelo en este momento. Dios mío, nuestros ojos se mantienen puestos en ti, nuestros oídos, Señor, prestos para escuchar tu palabra. Si hay uno en medio de nuestro que está enfermo, Señor, con tu Espíritu Santo, dale un toque a aquellos que no pudieron venir también, Señor, en el nombre de Jesús. A ti damos toda la gloria, Señor. Amén, amén, amén. Puede estar sentado, Señor. Hoy quiero hablar sobre el poder del perdón. Algo que es esencial en la vida del creyente, el perdón. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida experimentamos situaciones, circunstancias, o hemos sido afectados por alguna acción de alguien, o que alguien dijo, y estas palabras quizás se grabaron en lo profundo de nuestro corazón, haciéndose realidad en nuestras vidas, hiriéndonos. Y muchos de nosotros caminamos nuestras vidas ignorando esas heridas, ignorando que estamos lastimados, porque a veces es mejor ignorar algún asunto que enfrentarlo. Y por eso hoy quiero hablar del poder del perdón, porque muchas veces somos afectados, pero tenemos que entender, aunque nosotros no hayamos sido los que afectaron a las personas, que dijo algo que afectara, aún como cristianos, el perdón forma parte esencial de nuestras vidas. O sea que ya nosotros no tenemos que esperar a que venga a nosotros, sino que podemos ir libremente, porque muestra el amor de Dios y los propósitos de Él. Recientemente ha estado corriendo una noticia, y sé que muchos de ustedes quizás hayan visto, donde se encuentra un joven en la corte. Le habían asesinado al hermano. No tan solo este caso, habían 3 casos que he visto. 3 familias sufriendo la muerte de un ser querido. El primero, este joven, que su hermano se encontraba en su apartamento, escuchen bien, viendo televisión, comiéndose un helado. Entra una mujer policía, le pega un disparo y el joven muere. Estando en su apartamento, lo que ocurre es que ella, aparentemente, la defensa dice que ella estaba muy cansada, trabajó tiempo extra. El apartamento del joven se parecía mucho al de ella. Cuando ella entra, confundida en la manera en que los apartamentos eran, la defensa dice que se confundió. Entró al apartamento del muchacho pensando que era el de ella, y cuando lo vio en el sillón, le pega el disparo. ¿Es error o no? No lo sé. ¿Se puede justificar o no? No lo sé. La realidad del asunto es que una persona perdió la vida
y hay una familia llorando la muerte de este joven. Lo que más es impactante en este caso es que el joven hermano del que falleció se encuentra en la sala dando unas palabras a quien fue quien asesinó a su hermano. Y le dice él a ella atentamente, le dice: yo no quiero ni que vayas a la cárcel, no quiero que te pudras ni que mueras como otros dirían. Yo quiero perdonarte y que sepas que te amo. Busca del Señor porque Él te quiere perdonar también. Otro caso de una madre que está sufriendo la muerte de su hijo en Brasil. Tuvo que ir directamente a la cárcel donde se encontraba el asesino de su hijo, porque no podía aguantar más su emoción, lo que sentía dentro de ella, que le decía: ve y perdona al muchacho. Ahí ella está en la cárcel mirando al asesino de su hijo, a quien le robó la vida a su hijo, mirándolo fijamente a los ojos, diciéndole: te perdono, te amo. Y le da un abrazo al joven y le dice lo mismo: busca de Cristo, Él te quiere perdonar también, entrégale a su vida. El tercer caso, un padre que también sufre la muerte de su hijo por la criminalidad. En la corte también, delante del asesino de su hijo, y le dice lo mismo: no te puedo odiar, te amo. En nombre de mi hijo y en nombre de mi familia, te perdonamos. No queremos que sufra, no queremos que te lleves la muerte de nuestro hijo contigo todos los días. Queremos que seas libre, queremos que seas feliz. Te perdonamos. Y lo mismo, busca de Dios, Él te quiere perdonar. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como cristianos es: ¿qué hubiésemos hecho nosotros en su posición? Sí, porque es muy fácil de boca decir te perdono, pero sentirlo y poder superar la muerte de un ser querido es muy difícil. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué haríamos nosotros? Es más, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Pero muchas veces como creyentes nos suceden cosas que son menos que esa. Y decidimos quedarnos con raíces de amargura, decidimos quedarnos con el dolor, decidimos sufrir, decidimos aguantar, decidimos tratar de olvidar, porque no podemos enfrentar la situación menos perdonar a alguien que nos hizo tanto daño. Llegamos hasta decir: no es tiempo de perdonar, no es tiempo de hablar, no es tiempo de superar esto. Me han herido tanto, yo no lo puedo ni mirar a la cara. Pero ¿qué Cristo haría en nuestro lugar? Gloria a Dios. Muchas veces usamos la frase muy famosa: fui yo el ofendido. Y ahora le ponemos condición al perdón que debemos expresar día a día como creyentes que somos. Fui yo el ofendido. Ahora el hermano tiene que venir a donde mí, poniéndonos en una posición posterior o superior a ellos. Y como fueron ellos los que me hirieron, como fueron ellos los que me ofendieron, como fueron ellos los que me insultaron, pues ahora yo me voy a quedar aquí esperando. Y mientras tú estás sufriendo, mientras tú estás estancado pensando en lo mismo y esperando el momento que llegue para que esta persona te pida perdón, porque a veces somos muy buenos para aceptar y andar en humildad para ir donde esa persona, esta otra persona que te hirió, te ofendió, está como si nada, ni pensando que tú lo estás esperando, que lo estamos esperando para arreglar las cosas. Y todo el tiempo que estamos perdiendo cargando con cosas que no debemos cargar, porque simplemente no queremos dar el paso hacia adelante para decir: ¿sabes qué? Te perdono. Para ser humilde suficiente para reconocer que el perdón revela el carácter de un cristiano.
sin importar lo que nos hayan hecho. Pero hoy queremos hablar del poder del perdón. ¿Qué tan necesario es perdonar? ¿Qué tan necesario es andar en paz? ¿Qué tan importante es mostrar el carácter de Cristo todos los días de nuestras vidas? Estas personas decidieron perdonar en vez de odiar. Estas personas decidieron amar en vez de rechazar. Estas personas decidieron mostrar el amor de acuerdo a la medida de su fe y lo que su creencia los llevaba a hacer. Es que se tiene que tener mucha valentía y mucho coraje para poder ser sincero y estar delante de la persona que tanto te hirió, delante de la persona que le quitó la vida a un hijo, a un hermano, a un papá, a una mamá, a un primo, a un tío. Se toma mucha valentía aún estar delante de las personas que tanto te hirieron, personas que tanto daño ocasionaron en tu vida. Personas que quizás ignorantemente te hicieron sentir mal, pero no se atreven a darte la cara y a decirte perdóname. Tenemos que tener mucha valentía y estar parados bien en nuestro sitio como cristianos para decir, ¿sabes qué? Tú me heriste, pero te perdono. ¿Sabes qué? Tú me hiciste daño, pero te perdono. ¿Sabes qué? Aunque me dejaste, te perdono. ¿Sabes qué? Aunque me hiciste sufrir y me estás haciendo sufrir, me estás haciendo la guerra, yo te amo. Aleluya. Se necesita mucha valentía y mucho coraje. Gloria a Dios. Santo Jesús. Para poder pararnos firmes en lo que creemos y decir, ¿sabes qué? Yo decido hoy amar en vez de odiar. Yo decido perdonar en vez de aguantar coraje. ¿Qué es lo que Cristo quiere para nuestras vidas? Que andemos cargando dolor, que andemos cargando pena, que andemos cargando coraje, sentimientos que no nos hacen bien. ¿Será eso lo que quiere Cristo para nuestras vidas? ¿O quiere que seamos felices, que estemos en paz, que estemos tranquilos, que podamos experimentar el poder del perdón que liberta? Triste ver cómo personas pasan vidas completas sufriendo porque no han experimentado el poder del perdón. Y una persona que ha experimentado el perdón debe perdonar. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuál es la perspectiva divina en cuanto al perdón? Si supieran que Pedro en una ocasión se encontró preguntándole a Cristo, se encontró preguntándole al Maestro, a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano que peca en contra de mí? ¿Sabe que ni Pedro ni los rabí entendían la perspectiva divina del pecado, del perdón? Discúlpenme. Los rabinos enseñaban que se debía perdonar hasta tres veces. Una cantidad limitada, sea 3 o 4, una cantidad limitada. Porque en esos días era más prevalente el deseo de la retribución. Sabemos que había una ley de retribución, una ley que se estipuló para poder lidiar con los malhechores y todas estas personas que hacían mal. Entonces, en cuanto a lo que hacían mal, se le atribuía algún castigo a la persona. Pero esto se mal utilizaba, porque entonces las personas querían hacer en su vida personal y con sus relaciones personales lo que le diera la gana, porque le imponían castigos más severos de lo que las personas se merecían. Y ahora lo que querían era utilizar el sistema para vengarse. Y eso no fue lo que Dios intencionó con esa ley de retribución según la ley mosaica. Era un castigo justo para las personas y luego que se pudiera perdonar. No era tratar de vengarse de alguien.
Pero en los tiempos de Pedro todavía muchos creían en estas leyes, ojo por ojo, diente por diente, y tomaban justicia en sus manos. Le gustaba más la justicia en sus manos para vengarse del que había causado dolor o había hecho algo mal, en vez de perdonar y perdonar y perdonar. Aleluya. En vez de perdonar, la gente buscaba venganza. Todavía lo vemos en otros países del mundo. La gente de pueblo, como los policías no hacen su trabajo, cogen justicia, toman justicia en sus manos y linchan a los malhechores. En vez de otorgarle perdón, yo digo que hasta la morbosidad de las personas los llevan a hacer cosas de este nivel. Pero ¿qué haría Jesús? Se encontraba al lado de él un ladrón, el cual le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de ese ladrón? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al Señor. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Lo que es el poder del perdón. A veces familiares dejan de hablarse, y lo viví yo en mi familia. Yo de chamaco decía: ¿cómo no pueden ser como nosotros los niños? Si usted ve, los niños tienen un problema y ya a los 5 minutos vuelven a jugar como si nada. Los niños se pelean, se disgustan, pero a los 5 minutos están como si nada hubiesen pasado. Por eso, como adultos, a veces tenemos que tener un poquito de paciencia con ellos, porque pasamos malos ratos y después ellos están de lo más bien. Aleluya. Pero lo viví yo en mi familia. Todavía hay familiares míos que no se hablan ni se pueden mirar, porque no han experimentado el poder del perdón. Relaciones rotas por años, porque no han experimentado el poder del perdón. Es importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, como creyentes que hemos experimentado el perdón divino. Y a veces decidimos quedarnos con coraje. A veces evitamos a ciertas personas. A veces se nos quedan imágenes de personas que han hecho cosas malas y decidimos evitarlos y no amarlos, porque no merecen nuestra atención, porque no merecen nuestro tiempo. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Gloria a Dios. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar? Y Pedro generosamente le dice: Maestro, 7 veces, el número de la perfección. 7 veces. Muy generoso. ¿Eso será suficiente? Pero para su sorpresa, Jesús le contesta: 70 veces 7 tienes que perdonar. Jesús le estaba diciendo a Pedro que el perdón no se le puede poner condiciones. El perdón no se puede limitar. Esto daba a entender que no deberíamos ni siquiera llevar una cuenta de cuántas veces perdonamos, pero a veces limitamos a nuestras relaciones. Te voy a perdonar ahora, pero no te vuelvo a perdonar si me haces lo mismo. Si fuera por eso, la pastora no me hubiese perdonado jamás, porque mira que muchas que le hice. Hoy día nos reímos a veces de esas cosas. Hay cosas que no mencionamos porque nos trae recuerdo de Egipto. Pero si ella no hubiese experimentado el poder del perdón de parte de Dios cuando estaba en Puerto Rico, que me había dejado arrollado, no la culpo ahora, porque en un tiempo entendí que me lo busqué yo,
que estaba pasando esa situación porque yo me lo busqué. Ella como madre hizo lo que tenía que hacer para proteger a los niños. Pero Dios bregó con ellos en Puerto Rico y le digo, sabes que tú no eres mejor que él. Porque tú también tuviste que experimentar mi perdón. Ahora tú ves y perdónalo. Y lo que fue difícil para ella, tuvo que en obediencia actuar, venir para Rochester a pedirme perdón también. Pero no porque ella estaba bien o estaba mal. Era porque ella entendía que era algo que Dios estaba exigiéndole y tenía que hacerlo si quería experimentar libertad, si quería ser perdonada, si quería seguir hacia adelante y quería que nuestra relación se restaurara. Y muchas veces ponemos condiciones. Te voy a perdonar una vez, pero no te vuelvo a perdonar. Entonces nosotros como pecadores pecamos una y otra vez y vamos delante de la presencia del Señor esperando que Él nos perdone una y otra vez. ¿Qué Jesús haría? Ahora no estoy utilizando esto para usarlo de excusa y pecar una y otra vez. Yo creo que todos me entienden lo que estoy tratando el mensaje que estoy tratando de llevar. De la misma manera que la misericordia de Dios nos alcanza todos los días, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con aquellos que fallan, con aquellos que pecan, con aquellos que cometen errores, porque Él nos perdonó, porque Él nos ama. Dios no decide odiar. Dios engrandece su misericordia sobre aquellos que reciben el perdón, sobre aquellos que se humillan delante de su presencia. Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo en el que crea, el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué haría Jesús? Alabado Dios. Lo que es el poder del perdón. Y muchas veces nosotros como que nos ponemos en una posición de autoridad. Y a veces si vamos caminando en la calle, si vemos un hermano le damos la espalda, miramos por el otro lado, tratamos de evitarlo. Pero el que anda en la palabra de Dios, el que entiende los preceptos y la voluntad de Dios, entiende que ese hermano lo tiene que abrazar más duro, que lo tiene que amar más duro, que el perdón que tú le vas a otorgar a ese hermano lo va a libertar también y va a darle a entender que usted es una persona madura, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que entiende que si usted perdona es porque lo han perdonado. Pedro le dice 7 veces, maestro, ¿será eso suficiente? Yo me imagino a Pedro sonriéndose, como que hubiera alcanzado algún logro. Descifré el número perfecto. 7 veces tengo que perdonar. Y Jesús le dice, no, Pedrito, tranquilo, que tú tienes que perdonar 70 veces 7. Porque la voz del pecado, del perdón, no se puede callar. La voz del perdón no se puede callar. Nunca debe callar. Dice Mateo capítulo 6, verso 15, verso 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos capítulo 11, verso 25 dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas capítulo 6, verso 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En otras palabras, no juzgues a nadie para que nadie te juzgue, no condenes a nadie para que no te condene. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Gloria a Dios. Ilimitado, unlimited.
tenemos que perdonar. Porque el Señor no le puso un límite tampoco. Ese es el perdón que experimentamos de parte del Señor, que nos lleva a nosotros perdonar a los que nos han herido, perdonar a los que nos hacen sufrir, perdonar a los que son más rebeldes que no sé qué. Tenemos que elegir perdonar. Aún aquellos que nos hacen daño, aún aquellos que nos han tirado, aún aquellos que nos han ofendido, aún aquellos que nos han dado la espalda. Tenemos que perdonar. Aún a nosotros mismos nos tenemos que perdonar por errores que cometimos. ¿Sabes que hay personas que no pueden seguir hacia adelante en el propósito del Señor porque ni ellos mismos se pueden perdonar, ni ellos mismos pueden aceptar las cosas que han hecho? Y yo me vi en esa posición también. Tuve que hasta reprenderme yo mismo porque en un tiempo decía no puedo seguir hacia adelante, no me permite, me quedaba estancado. Eso es un vicio, señores. Tenemos que vencer, tenemos que sobresalir, tenemos que perdonarnos también a nosotros mismos para poder seguir hacia adelante. Lo que es el poder del perdón. Esa es la perspectiva divina. Ese es el poder del perdón. ¿Sabe que en una ocasión Jesús también le hablaba en este capítulo 18 de Mateo, en parábola, sobre unos deudores? Había uno que le debía a un rey una cantidad considerable, muy alta, que ni el mismo siervo podía pagar. Y el rey fue a ejercer lo que cualquier otra persona hubiese hecho: quitarle la familia, venderla al mismo siervo para pagar toda la deuda. ¿Y sabe lo que hizo este siervo? Se postra delante del rey y le pide misericordia, le pide perdón. Perdóname, por favor, te voy a pagar todo lo que debo. No le estaba dando un tiempo específico, pero le estaba pidiendo perdón, y el rey se movió en misericordia y perdonó no parte de la deuda, sino que perdonó toda la deuda que le debía al siervo. Este siervo se levanta y cuando sale de la presencia del rey, ¿sabe qué pasa? Que se encuentra un consiervo de él que le debía una cantidad insignificante, algo tan pequeña, y lo estaba presionando para que el consiervo le pagara. Espérate. Una persona que acaba de recibir perdón, que se le canceló una deuda, se encuentra un consiervo que le... vamos a ponerlo de esta manera. El siervo debía $10,000. Sale de la presencia del rey. Le perdonaron esa deuda, no la tiene que pagar. Y cuando sale de la puerta se encuentra un consiervo que le debe $20. Y le dice: págame mi dinero. Y le somete presión para que le pagara. Una persona que había experimentado el perdón ahora se ve en la posición contraria y comienza a ponerle presión para que el consiervo le pagara su dinero. El consiervo se postra en su presencia y le dice: por favor, perdóname, te voy a pagar el dinero. ¿Y sabe lo que dice el siervo? No, lo echó a la cárcel hasta que pudiera pagarle el dinero. Esta noticia llegó a los oídos del rey y el rey lo confronta y le dice: ¿cómo es posible que yo te haya perdonado y tú no puedes responder de la misma manera que yo te respondí? ¿Sabes qué? Por tener esa actitud, ahora vas a tener que pagarme todo lo que me debía. Gloria al Señor. Al que mucho se le perdona, mucho debe perdonar. Ese es el poder del perdón.
El que recibe perdón debe perdonar fácilmente, pero muchas veces actuamos como ese siervo que tan pronto fue perdonado salió y se encontró un consiervo que le debía y no le quiso perdonar. Muchas veces esa es la actitud que tomamos cuando no estamos dispuestos a perdonar a otros hermanos que nos ofenden. Porque si Cristo nos perdonó toda la deuda que debíamos, escuchen, y la deuda de nuestros pecados, que tan grande es que nosotros no hay nada que podamos hacer para recibir el perdón de Dios. Me explico, no hay nada que podamos pagar para recibir este perdón. El precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, extendiendo su misericordia a cada uno de nosotros. Por ende, nosotros lo debemos hacer con otros y dejar de estar aguantando tanto coraje, dejar de estar aguantando tanto dolor, dejar de estar aguantando tanta angustia. Pero a veces decidimos no perdonar porque me hirieron demasiado. No lo puedo mirar ni a la cara. Me hizo sufrir, me engañó, me traicionó. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? El que mucho le perdona, mucho perdona. Salmo 103, verso 10 al 12. Dice que hablando de Dios, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para con nosotros, sobre todo los que le temen. Ningún pecador, escuchen bien, puede cancelar la deuda tan grande moral que tiene con Dios por haber violado las normas santas de vida del Señor. Así es que Cristo entra en la escena, porque nosotros somos tan pecadores que no podemos pagar. No hay nada que podamos hacer bien o mal para ganarnos el perdón del Señor, sino que Él mismo engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. Tuvo que venir Cristo para pagar un precio muy alto por cada uno de nosotros. Por ende debemos entender que es esencial, es parte del ser cristiano el ejercer el perdón en todo momento. Recuerden lo que le pasó a Pedro: ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Una cantidad ilimitada debemos perdonar en todo momento. La voz del perdón no puede callar. Debemos decidir perdonar en vez de aguantar. Debemos decidir amar en vez de odiar. Debemos decidir arreglar las cosas en vez de ignorarlas. Y en vez de estar cargando tantas cosas dentro de nosotros por años, y de estar viendo a personas como si no merecen el perdón nuestro, como si fuéramos mejores que ellos. Eso no es lo que quiere Cristo. Cristo murió por ti y por mí, aún nosotros siendo pecadores. Dice la palabra en Romanos 8 que mostró su amor por nosotros. Nos amó tanto, aún nosotros siendo pecadores. No hubo nada bien o mal que hubiéramos hecho. Él simplemente decidió amarnos. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir a quién amamos o no, a quién perdonamos o no? ¿Qué haría Jesús? No sé cuántos de nosotros estemos experimentando traumas en nuestras vidas. No sé cuántos de nosotros estemos experimentando dolor porque otras personas causaron daño en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos mucho que perdonar a los que nos rodean? Yo quiero que tomemos un momento para reflexionar y nos pongamos de pie en este momento, para reflexionar en el perdón del Señor, para reflexionar en la misericordia del Señor, para que podamos mirar con los ojos del Maestro, para que podamos
meditar en este momento y ver en qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Para nosotros poder reflexionar en todas esas personas que nos han hecho daño. Y cuando identifiquemos esas personas que nos han hecho daño, decidir ir a cada uno de ellos y pedirles perdón. Eso es carácter de un cristiano. Eso muestra la marca de un buen discípulo del Señor. Que así como ha sido perdonado, Él decide perdonar. Así como ha sido amado, Él decide amar. Aunque quizás la relación no vuelva a ser la misma, no importa. Aunque quizás la persona no quiera aceptar que esté mal, no es tu problema. Tu obligación es perdonar. Tu obligación no es juzgar a la persona y ver cuán malo es la persona. Tu obligación es amar y perdonar. Tu obligación es mirar a esa persona como Cristo te mira a ti. Porque para eso fuimos llamados. Para mostrar el amor de Dios a través del perdón que otorgamos a otros. Es tiempo de dejar de estar viviendo en sufrimiento. Es tiempo de estar de dejar todo eso atrás y librarnos de todo odio, librarnos de toda amargura, librarnos de todo eso que nos está haciendo daño y que nos mantiene estancados. Es tiempo de despertar y reconocer que eso no nos está ayudando. Yo quiero concluir con esto. Cristo, nuestro Maestro, se encontraba en la cruz. Mientras Él estaba en la cruz, Él pudo llamar a un ejército de ángeles que lo vinieran a rescatar. Siendo el eterno Hijo de Dios, siendo Dios mismo aquí en la tierra con nosotros, pudo haber hecho lo posible por descender de esa cruz. Es más, desde antes de eso, en el huerto de Getsemaní, pudo haber dejado todo atrás. Pero le dijo al Señor: pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. El Maestro no tuvo que caminar su camino hacia el Gólgota, sufriendo, siendo latigado, escarnecido, escupido, azotado, herido. Mas Él decidió hacerlo por otorgarnos el perdón, para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón que liberta, el perdón que lleva a vida eterna. Nadie lo obligó. Él se humilló y tomó posición de siervo porque nos amó. Aún los que se estaban burlando de Él allí en el Gólgota no merecían misericordia del Señor. Pero el Señor gemía y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el perdón que liberta. Ese es el perdón que cruza todas las fronteras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor mostraba la ilimitada compasión de su gracia divina al rogar y suplicarle al Padre. Espíritu, haz de nuestras vidas un cantar de adoración. Debemos reconocer el mandato del Padre Podemos sentir de perdonar tal y como nosotros fuimos perdonados.
El perdón transformador de Dios que nosotros recibimos en la salvación debe producir en nosotros la determinación de perdonar a los demás, la determinación de amar a los demás, aun aquellos que nos hacen daño, aun aquellos que nos han herido, aquellos que nos han hecho llorar, aquellos que nos han hecho sufrir. Y entender una vez y por todas que esta lucha no es contra carne ni sangre. Esta lucha es contra principados, contra potestades que se encuentran en las regiones celestes. Esta lucha no es contra tu hermano que te ofendió. Esta lucha no es contra aquel que te hizo daño. Hay alguien que te quiere ver destruido. Hay alguien que te quiere ver alejado de la presencia de Dios. Hay alguien que te quiere ver sufriendo cada día de tu vida. Hay alguien que te quiere ver derrotado. Hay alguien que te quiere ver angustiado. Por eso es momento de decir: ¿sabes qué, Dios? Yo decido perdonar aún a aquellos que me han hecho daño. Yo decido perdonar aún a aquellos que me han hecho sufrir. Yo decido perdonar aún a aquellos que me ultrajaron, aún a aquellos que me hirieron, aún a aquellos que partieron y destrozaron mi corazón. Yo decido perdonar porque no puedo quedarme con esto en mi corazón. Esto no es mi voluntad. Necesitamos más de Dios en nuestras vidas. Necesitamos más del amor de Dios en nuestras vidas. Tenemos que mostrar el amor de Dios en nuestras vidas tal y como Él lo demostró para con nosotros. Es momento de perdonar. Es momento de decidir amar en vez de odiar. Aquí no hay niveles. En el perdón no hay condiciones. Es de un creyente otorgar el perdón sin importar las razones o las condiciones. Aunque la otra persona no quiera aceptar lo mal que está, porque ascuas de fuego se posan sobre su cabeza. Pero no puedes dejar que el sol se ponga sobre ti. Tenemos que querer ser libres. Y el perdón liberta. Si te sientes raro, te sientes como que tu vida no es la misma, quizás es momento de ver a quién tienes que perdonar, a quién tienes que llamar por WhatsApp, a quién tienes que llamar por Facebook, a quién tienes que testear. Tengo que hablar contigo. Creo que te mereces una disculpa. No por algo bien o mal que hayas hecho, sino porque es mi deber. Revela el carácter de Cristo en mí. Yo quiero abrir el altar en este momento. Quiero orar por ti. No quiero que te vayas sin que oremos por ti. Quizás esas heridas son muy fuertes y necesitas que Dios haga algo en tu vida como nunca antes. Es momento de experimentar la gloria de Dios a través del perdón. Es momento de dejar de estar sufriendo, de dejar de estar aguantando ese dolor y simplemente escoger perdonar y ser perdonado. Dios quiere hablar a tu vida como nunca antes, pero es necesario que entiendas que tienes que perdonar. Es momento que entiendas que aún te hayan fallado, aún hayan hecho algo mal o en tu contra, esa persona que tanto quieres, esa lucha no es contra esa persona, es contra el mismo Satanás. Es contra el mismo Satanás que se ha levantado en su hogar. Es contra el mismo Satanás que quiere destruir tu familia. Es el mismo Satanás que quiere destruir tu vida. Es el mismo Satanás que está tratando de matarte y alejarte de Dios.
Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. No vas a morir, no vas a perecer. Oh, tú vivirás, porque Dios ha extendido su misericordia sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Oh, es momento de perdonar, es momento de superar lo que te ha arrasado hasta ahora. Oh, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que experimentes paz, Dios quiere que dejes eso hasta que lo puedas superar. Su sangre derramó, su amor me alcanzó. Ahora puedo ver majestad, sentado en su trono. Tú eres santo, santo, santo. No importa, no me rendiré. Todas mis metas alcanzaré. A mi lado seguro estás. Siempre he sido fiel. Todo lo diste, todo entregaste por mí. La muerte venció, nos libertó.